Te lavo las manos. Y nosotros. Buenas noches, profesor. Espero que estén todos muy bien y nada, que hayan, ¿cómo se llama? Logrado entregar el foro que correspondía para el día de hoy. Aquellas personas que no lo han entregado tienen todavía tiempo, tienen todavía chance, tienen como 3 horas para entregarlo. Pues. No deberían esperar hasta el último momento, digo yo. Pero bueno, siempre hay. Stephanie, cuéntame. Buenas noches, profe. Yo desde hace rato he estado intentando subirlo, pero me parece que ya fue cerrado el foro. No debería aparecer porque el foro tiene como fecha de cierre las 23 horas. Entonces no debería aparecerte eso. Es raro. En caso de que no lo puedas hacer así, envíamelo por correo porque, bueno, muchos estudiantes me han mandado por correo igual. Ok, cuando termine la clase lo vuelvo a intentar nuevamente. Profe, Ok. aún no Dígame. me ha enviado el link para ingresar al grupo de WhatsApp. Algo al revés. Escríbeme. Tú tienes mi número. No, no lo tengo. Por Dios, y más o menos lo ibas a pedir como cuando, Stephanie. Profe, yo, Ya le- hemos yo le, visto, se lo pedí el toda una miércoles. semana de clase. Hemos visto toda una semana de clase. Toda una semana de clase. Y me lo hubieran decidido, o sea, estás pasada. Bueno, nada, lo estoy poniendo por aquí donde normalmente la gente escribe, para que lo lea. Ok, profe, gracias. Ajá. Escríbeme de manera de yo poderte pasar el enlace, porque es más fácil. Ok, Dale, gracias. a la orden, a la orden. Bueno, el, como les comentaba, bueno, espero que hayan entregado a tiempo. Entramos en tema nuevo el día de hoy. Es importante recordarles que tienen un cuestionario el día viernes. Es un cuestionario bien sencillo, en el sentido de sencillo, ¿por qué? Porque es marcar la opción, o sea, les van a aparecer una pregunta y varias opciones. Y ustedes simplemente es marcar esa opción, ¿ok? No existe la posibilidad de que, es que marqué y puedo corregir, no. O sea, una vez que ustedes marcan, el sistema lo toma directo. Entonces, por ahí, estén pilas con eso. Lo segundo, te permite, como quien dice, una sola vez. ¿A qué me refiero? Imagínate que Stephanie, que con quien está hablando ahorita, ella está haciéndolo, tan, 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 y en ese momento la mamá la llama a comer o algo así, y ella sale del aula y regresa, ya no puede. Ya el sistema entendió que ese era su único intento. Entonces, cuando tengan el tiempo, tengan la disposición, entonces ustedes se sientan, abren el cuestionario y lo activan, y se ponen tan, tan a responder. Eso no demora mucho, si saben la respuesta. ¿Ok? Debe demorar máximo 30 minutos. Ahora, si no se vayan a antojar justamente cuando es que, bueno, la luz ha estado fallando toda la mañana, voy a hacerlo en la mañana. No, o sea, trabajen con lógica, ¿ok? Por favor, ya te va a dar el chance, Carmen. Entonces, es estar activos, lo abren, marcan la opción que les corresponde y listo. ¿Qué contenido? Bueno, lo que hemos visto, obviamente. Código de comercio, compañías y sociedades, que es contabilidad, estado financiero, o sea,
todo lo que se ha visto desde que empezamos, pues no hay nada oculto bajo el sol. Dime, Carmen, cuéntame. Ese cuestionario va a ser fuera de horas de clase, ¿verdad? Está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Ok. En Lo que yo le algún pregunté, momento del día pueden hacerlo, no hay problema. ok. Lo que le pregunté por el WhatsApp cuando mandé el mensaje, cuando mandé el trabajo, o sea, la respuesta en el aula virtual, Ajá. me sale, es un cero, no me aparece como a los otros que le sale al ladito así en azul un número uno. ¿Qué significa eso? Significa que el 0 al 1 es cuando lo reviso, cuando yo lo leo, cuando me Ok, aparece como pues, leído. Así que tranquila. perfecto, Mientras, está bien. mientras esté subido al aula virtual, no hay problema. La otra opción es que me Sí. lo envíen por correo. Entonces, aquellos que no lo pudieron subir, me lo pueden enviar por correo y listo. Lo que no me sirve es No, que nadie lo haya hecho por ninguna de las dos vías a las 11 de la noche. O sea, una vez que sean las 11, ya no existe opción de que es que se lo puedo mandar, porque no. De ok. hecho, ustedes se van a reír con el comentario, pero una compañera de ustedes que me lo mandó a la 1 de la mañana. Y yo, más o menos, no entendí. Me dice, profe, era el día de hoy, o sea, era exactamente 6. En efecto, a partir de las 12 de la noche de ayer era 6. Y yo, ajá, no lo puedo subir al aula porque en el trabajo no tengo acceso, no sé qué, así que se lo mandé de una vez. Y yo, bueno, está bien. O sea, cumplió con la entrega. En términos legales cumplió con la entrega, porque lo entregó el día 6, pero lo entregó una parranda de horas antes. Bueno, nada, vamos a iniciar el día de hoy. Nuestro módulo con el que vamos a iniciar el día de hoy, debemos estar muy claros que está armado de la siguiente manera. ¿Ok? Vamos a tener un cuestionario, como siempre, preguntas y respuestas, porque es la parte teórica del parcial. Vamos a tener un parcial, el cual ustedes, por supuesto, ya lo discutiremos por el grupo, ya lo discutiremos en clase, lo discutiremos, porque realmente eso termina casi que peleándose todo el mundo. ¿Cuándo lo prefieren presentar? Si un viernes o un sábado. También van a tener un caso de estudio. ¿A qué me refiero a un caso de estudio? Es un caso hipotético que aparece en el aula y ustedes deben responder a lo que aparece en ese caso. Y van a tener un crucigrama. Aquellas personas que nunca han jugado un crucigrama, averigüen cómo es. ¿Okay? Porque el crucigrama básicamente son unas palabras de acuerdo a definiciones, palabras que aparecen verticales u horizontales y que tienen que cumplirlas para poder proseguir a la siguiente etapa. Pues. Todo eso tiene evaluación, por supuesto, son puntos que están regados. ¿A qué me refiero? El grande, por supuesto, es el parcial que vale un 15%, pero todo lo demás también vale nota. Entonces, no es así como que no lo entrego, no lo hago y bueno, que se lo lleve el diablo. No. De hecho, técnicamente, para que ustedes vean, si una persona presenta los 4 parciales, solo los parciales, la única probabilidad de pasar es que tenga 20. O sea, que saque 20 en cada parcial. Si no, no pasa. Entonces, es importante las otras actividades. Porque las otras actividades es lo que te va a dar soporte a que uno, bueno, perfecto, nosotros luchamos por el 20 y se hace el 20. Pero ¿y si no? ¿Y si ese día vimos mal? ¿Y si ese día pusimos un dedo donde no va? ¿Y si cualquier cosa? Mira, uno puede confiar mucho en su pulso, como le dicen. Pero ¿y si no? Entonces no. Hagan su tarea, que total, para eso está. No son difíciles. Bueno, señores, este módulo se llama crédito y financiamiento. ¿Por qué? Resulta, cuando nosotros estamos en las empresas, el mundo donde nosotros dábamos efectivo, pagábamos en efectivo todas nuestras operaciones, era un mundo bastante simple. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú llegabas, sacabas de tu bolsillo y toma, y pagabas. Resultó que en la medida que las ciudades evolucionaron, los países evolucionaron, los montos se hicieron cada vez mayores. Entonces, eran cosas como, por ejemplo,
tú vas a comprar un carro y tú no vas a llegar con 50 millones de bolívares en aquel momento en una ¿cómo se llama? Carretilla, porque imagínate, porque en el bolsillo no te cabe. Entonces, empezaron a pensarse alternativas para poder usar ese pago, para poder pagar. ¿Dónde se sigue complicando la película? En los países del tercer mundo, más que todo, porque en los países del primer mundo se manejaron con distintas estructuras, aparece el concepto de inflación, donde las cosas empiezan a perder valor, donde el valor adquisitivo, el poder adquisitivo empieza a cada vez ser menor, en donde una persona compra hoy una cosa y mañana vale 3 veces más. Entonces eso empezó a complicar la historia y las empresas decidieron, mira, espérate, yo no puedo seguir sacando plata de mi plata para mantener esto. Hay que meternos entonces en lo que es el sistema bancario y es reunirse en la banca. Buenas, ajá, ¿qué tenemos? ¿Qué me puedes ofrecer? Pero ¿qué pasa? También tenemos que pararnos del otro lado. Es decir, ¿qué le podemos ofrecer nosotros a nuestros clientes? ¿Por qué? Porque a lo mejor tú llegabas y le decías, a lo mejor Ángel le vendía a María Canelón y le decía, mira, yo te voy a vender unos zapatos que cuestan $1000. María dice, ¿qué te pasa, loco? Yo no compré eso, no tengo plata, no me alcanza, no sé qué. Bueno, está bien, María. Oye, pero me los puedes pagar en 3 partes. Ese 3 partes, Ángel le sigue pareciendo caro. No sé qué vas a hacer tú con los precios. Esos 3 partes, claro, pero es que, María, lo que pasa es que Ángel a lo mejor está vendiendo con los precios de Avanti. Debe ser eso, debe ser que está usando esos precios. Porque créeme que en Avanti los he visto, esos precios. Bueno. Sales ahí, sales haciéndole publicidad a Avanti con tus zapatos. Entonces, bueno, resulta que ese vender a pedazos, el te pago en 3 partes, te pago en 2 partes, oye, no tengo ahorita, te lo pago después, fue lo que fue haciendo las bases del crédito. Y las empresas se dieron cuenta que, oye, era una opción, eso era posible. Y empezaron a documentarlo. Es decir, Raíces le quiere vender a Carmen, le va a vender una paca de harina pan. Hablamos de una paca, hablamos de 24 paquetes, 12 paquetes, ya yo no sé ni cuántos paquetes tiene, porque eso es una cosa inmensamente grande. Son 20. Por ahí me dijo María que son 20. Bueno, entonces Raíces se los quiere vender a Carmen y le dice, mira, está, pum, listo. Entonces Carmen le va a decir, oye, mira, espérate, yo te los puedo pagar, pero cuando me paguen, es decir, en la quincena, como Reisel la conoce de que estudian, de que se ven en clase, de que están en la universidad, le dice que perfecto, te doy 15 días de crédito. Entonces, en la quincena, Carmen va y paga. El tiempo de crédito empieza a darse en función a la confiabilidad que tienes tú con tu cliente. Porque, por ejemplo, si Gabriel en su vida ha visto a Jason y Jason le dice, mira, no te puedo comprar el PlayStation 4 que me estás vendiendo, Gabriel le dice, bueno, perfecto, qué lástima, voy a buscar otro comprador. No le puede ofrecer crédito porque no lo conoce. Sin embargo, voy a poner otro ejemplo. Yo eché chiste, o sea, yo comenté el chiste porque pasa, yo realmente no ando con esos misterios y cosas extrañas. El señor Gabriel Hernández, compañero de ustedes, es vecino mío. O sea, es decir, en la organización donde yo vivo, su familia vive cerca. ¿Okay? Yo le di clase al hermano, con la mamá. O sea, en ningún momento él va a tener ninguna ventaja, eso se los puedo asegurar. Pero lo conozco. Bueno, perfecto. Él sí me puede vender a mí el PlayStation en, no sé, que se lo pague
en 2 meses o en un mes. ¿Por qué? Porque si yo no se lo pago, él viene y me toca la puerta. Epa, págame mi vaina. Porque sabes dónde encontrarme, me conoce, sabe dónde estoy. No me lo puedo esconder. Gabriel, no te pongas miserable, no te pongas miserable. Que, ay, mira, no sé. Que después la cuesta, vas a ver cómo vas a subir la cuesta si un día te toca. Bueno, este, resulta que así funcionan las empresas. Si tú conoces a tu cliente y has sido buena paga toda la vida, tú le ofreces créditos cada vez más largos. Y es por eso que ustedes ven cuentas por cobrar a 30, 60, 90, 120 días. ¿Por qué? Porque simplemente, oye, mira, yo conozco al cliente me va a pagar, no importa que me pague tarde, bueno, ay, dale, no importa, yo lo conozco, que se paga, chévere. Por ejemplo, una empresa como Polar no se va a ir del país porque te debe una factura de 15.000 bolívares. Por favor, eso no va a pasar. Entonces, que le des crédito, claro, o sea, la empresa no se va a ir, está ahí. ¿Okay? Ahora, si eres un emprendimiento, por supuesto, tú todavía no tienes credibilidad crediticia, que es lo que se llama. O sea, yo no te conozco. Lo más que te voy a dar de crédito son 15 días. ¿Por qué? Porque es lo que me puedo arriesgar contigo. A que en un momento determinado no me pagues. Tú digas, oye, mira, oye, ¿y qué pasa si no me pagan? Entonces, tú ahí como que ofreces poco tiempo. Estamos claros con un poco con la introducción de cómo entró el proceso de crédito en nuestros sistemas. Sí, profesor. Bien. Si hay dudas, por favor, pregunten si no entienden, si ya saben. O sea, de verdad, no se frenen, porque ¿qué sucede? Yo no los estoy viendo, entonces yo no lo sé. Si están perdidos, cualquier cosa. Me preguntan con toda confianza que vamos bien. ¿Ok? Vamos bien, dijo una persona y tampoco le fue nada bien. Hay que tener cuidado con las frases hoy en día. Ni vamos bien, ni por ahora, ni nada de esas cosas, porque de verdad que pavoso. Bueno. Ok. No, ninguna de las dos frases tiene credibilidad y eso te lo puedo asegurar. El por ahora, mira la vaina. O sea, por ahora no sé qué, ya tenemos 22 años, 23 años en un por ahora. Y el otro, vamos bien, no sé para dónde íbamos realmente, porque bien no íbamos. Así que, no. Y sin contar que hay peores, o sea, hay una gente que algo así como que vamos lento pero seguro. Me acuerdo que una vez dijo Tero Pecojo, una cosa así, y yo así como que lento pero seguro, ¿para dónde? Si nadie sabe para dónde iba. Sí. Bueno, entonces lo primero que vamos a tener, y pueden ver en pantalla, que forma parte de la, digamos, el PowerPoint que ustedes tienen, y que además ahora lo tienen más complicado. Si ustedes entran en el aula virtual, por favor entren, porque siempre los ando persiguiendo, van a encontrar guías en Word, o sea, en PDF, pues, de cuentas por cobrar. Ejercicios, guía de PowerPoint, solo de esos temas. Ejercicios resueltos. O sea, todos los juguetes. No hay algo así como que es que a mí no me lo dieron. Todo está ahí y es descargable. O sea, ustedes pueden llegar, lo descargan todo, lo ponen en un pendrive y se lo llevan para su casa, suponiendo que no tengan computadora en su casa. O sea, pueden usarlo en cualquier formato. Así que no vengan con cuenta. Okay. Entonces, lo que tenemos en pantalla nos está indicando cómo definimos nosotros las cuentas por cobrar. En contabilidad 1 eso era muy sencillo. Decían, bueno, contabilidad, cuentas por cobrar es lo que alguien me debe. Chévere. Aquí lo ponemos un poco más sabroso y entonces hablamos de los derechos que tienen las entidades o las empresas para, por conceptos de bienes y servicios, que tienes derecho de cobro. Son documentos que tienen un vencimiento a corto plazo. ¿Por qué a corto plazo? Porque ocurren antes del cierre contable y obedece a las necesidades de cada empresa.
hay empresas donde no hay cuentas por cobrar. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha visto una cuenta por cobrar en un cine? Eso no existe, porque tú compras la entrada y entras a ver la película. Todo No es de contado. casi que, mira, te la pago después que vea la película. Eso no existe. ¿Ok? En el cine no existe, en el metro no existe, que tú llegues y le digas, mira, te pago el ticket y cuando llegue a la otra estación te lo pago. No, eso no existe. Solo contado. Entonces, imaginen tenerle cuenta por cobrar al camión de verduras de los 8 que están por toda Caracas. O sea, no es solo por mi casa, están por toda Caracas. Así que quien no lo conozca, vayan, porque tienen buenos precios. Entonces, tener una cuenta por cobrar al camión de los 8, más o menos, los tipos te van a decir, no, ay, pero es que yo te conozco de toda la vida. No, porque quienes no están son ellos son los que se mueven. Con los abastos y las panaderías, eso ya es otra cosa. Ahí a veces sí, porque por ejemplo, a veces tú eres panita de la panadería porque toda la vida, porque te vio nacer ahí, porque lo que sea. Y bueno, ay, me pagas mañana, me pagas pasado, pero esos son casos muy, muy puntuales. Las cuentas por cobrar de resto, si existen, por supuesto, funcionan para empresas muy grandes o productos muy grandes que están automáticamente asociados a eso. Ahora bien, ¿cómo se clasifican estas señoras? Tenemos las cuentas por cobrar comerciales, ¿sí? Que son las que provienen de ventas a crédito por operaciones normales de la empresa. Las cuentas van a representar el saldo que se tiene por cobrar a los clientes. Son lo que ustedes conocían anteriormente como cuentas por cobrar solas. ¿Okay? Ahora tienen el apellido comerciales. Y si lo queremos más específico, comerciales y el nombre del cliente. O sea, por ejemplo, cuenta por cobrar a Bárbara Vera Méndez. O sea, todo el título, ¿ok? Lo que anteriormente en contabilidad 1 eran 3 palabritas, ahora es mucho más largo. Por cierto, no me sirve, y eso se los digo desde ya, que vayan a colocar cuentas X cobrar. No me sirve. Eso para mí, esa cuenta está mala, por si acaso. O que me vayan a colocar C por C, peor todavía. O sea, ni sueñen que les voy a corregir un asiento que tenga esas locuras. 0 abreviaciones de ese estilo. ¿Sí estamos claros? Para que no Sí, digan, profe. para que no digan que, Sí. que el profesor no lo dijo. Y después no digan, el profesor no lo dijo. Mosca. Ok. La segunda categoría son las intercompañías. Las intercompañías sucede cuando son empresas del mismo grupo y se prestan entre ellas o se compran entre ellas. ¿A qué nos referimos? Voy a poner algunos ejemplos. Cuando, y se me va a caer la cédula durísimo porque muchos de ustedes a lo mejor ni siquiera existían. Cuando Radio Caracas Televisión existía, ella formaba parte del grupo, se llamaba Grupo 1BC, y la otra empresa que funcionaba o que tenían ellos era Recordland, que era una empresa que vendía discos. Esta tienda de discos, que quedaba en muchísimos sitios, entre ellos en las Mercedes, por supuesto, ¿cuál era su ingreso principal? Venta de discos. La venta de discos no es a crédito. Tú ibas a comprar un disco. Acuérdense que la música antes se compraba así. Tú comprabas un disco, un CD, y tú pagabas en efectivo. Entonces, ¿qué pasaba? Tú tenías un Recordland que tenía mucho dinero, mucho efectivo, y tenías una planta televisora que no disponía de efectivo. ¿Por qué? Porque como televisora tú no manejas ingresos de efectivo, muy poco realmente.
Entonces, ¿qué sucede? Para los programas de concurso, aprieta y gana, diente por diente, quién quiere ser millonario, cosas así, tú necesitabas darle el dinero en efectivo a la persona que ganaba. Porque en esa época eso de hacer una transferencia, te hago un pago móvil, eso no existía. Entonces, ¿qué hacían? Radio Caracas le tenía una cuenta por pagar a Recordland para que Recordland le diera el efectivo, y entonces Recordland tenía una cuenta por cobrar a Radio Caracas. Entonces, le daba el efectivo, la otra le pagaba a la gente, le daba los premios y quedaban así las dos empresas cruzadas, quedaban amarradas. Es decir, lo que para una era una cuenta por pagar, la otra era una cuenta por cobrar. Pero después venía la historia al revés. Recordland necesitaba tener publicidad en televisión. Por supuesto, se la vendía a ¿quién? Radio Caracas. Entonces ahora Radio Caracas tiene una cuenta por cobrar con Recordland y Recordland una cuenta por pagar con Radio Caracas. A fin de años el contador que hacía cruzaba. Tú me debes con lo que yo te debo, nos cruzamos, pam, pam, y quedamos en cero. ¿Lo ven? Sí, profe. Ok, voy con otro ejemplo. Imagínense que, voy a poner otro ejemplo, vamos a agarrar aquí otro incauto. Edgardo. Edgardo, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Sí estás? Sí, sí. Ok. Voy a usar, es un mortal ejemplo, Edgardo. No es la vida misma, ni tienes que decirme sí o no. Es un ejemplo. ¿Ok? Supón que tu mamá le debe a tu papá y tu papá le debe a tu mamá. O sea, es decir, tu papá le dijo a tu mamá, mira, paga el gas, que yo te lo pago después. Tu papá tiene una cuenta por pagar a tu mamá una cuenta por cobrar a tu papá. Fin. Después van para el mercado. Entonces tu mamá dice, mira, paga tú que te pago cuando lleguemos yo te transfiero cuando lleguemos a la casa. Se pasa al revés. Eso queda todo en la misma casa, porque eso va para el mismo pote, la misma plata. Entonces, por supuesto, por eso es que no hay una cuenta por cobrar comercial como tal, porque simplemente es lo que tú me debes con lo que yo te debo, lo unimos y chao, son un solo pote. ¿Lo ven? Hay muchas empresas que son así. Polar, por ejemplo, Polar tiene Pepsi Cola, tiene Cervecería Polar, por supuesto, tiene alimentos, tiene fundación, y cada una de ellas se prestan unas a otras y se pasan unas a otras. Venevisión tenía antes también muchísimos casos, porque Venevisión tenía conexión con DirecTV. Actualmente, que es Simple TV, creo que se perdió esa conexión. Anteriormente era el mismo grupo, el grupo Cisneros. Pero, por ejemplo, el Miss Universo le debe a Venevisión y Venevisión le paga a Miss Universo. A Miss Universo no, Miss Venezuela. ¿Okay? Ese tipo de cosas. Por cierto, eso ha sido una polémica que me ha dado demasiada risa. De verdad, el tiempo que se ha perdido en tiempo publicidad con cosas como esa. De verdad, entre eso, la canción de Shakira de Despecho. ¿Cuál fue la otra noticia que me quedé así como? Los extraterrestres. O sea, me quedé así como que Dios no sabe más nada que hacer en la vida. Hay cosas más importantes. O sea, una cantidad de gente muriéndose allá en Ucrania y nosotros pensando en pendejadas aquí que sí que la otra se le comió la mermelada. A mí eso que me importa. Esa es la vida privada de Piqué y de la otra. O sea, no entendí. Pero bueno, la otra modalidad son las cuentas por cobrar a empleados. Resulta que Stephanie trabaja para mí y ella llega y le pide a la empresa, oye, mira, jefe, usted me puede dar un préstamo de $500. Yo como empresa automáticamente le creo la cuenta por cobrar empleados y le doy el dinero. ¿Qué sucede? Esa cuenta es muy delicada. ¿Por qué? Porque ella como empleado
yo se la tengo que ir descontando, o sea, decirle, mira, te lo voy a ir descontando para que me lo vayas pagando con la nómina o con las utilidades de fin de año. Entonces, si tú lo haces con la nómina, tú no puedes quitarle más del 30%, porque se considera que estarías atacando al empleado. Entonces no le puedes quitar más del 30%. De 20% en 20%, de 10% en 10%, se demora larguísimo. Segundo, tú no sabes si Stephanie llega y a los 3 meses se va y te deja con la cabulla en la pata. Entonces, otorgarle préstamo a empleados es porque tú hiciste un análisis de que el empleado tiene mucho tiempo en la empresa, de que no se va a ir, de que tiene suficientes prestaciones sociales para aguantar. ¿Ok? En tu trabajo, mitad y mitad, mitad cuándo y mitad cuándo. Depende de cómo cobres. Si cobras semanal, la mitad esta semana y la mitad otra semana. Ok, o sea, nada de muy largo. Ah, Nada de muy largo, entonces. no, para nada. Y el préstamo no puede superar lo que tú cobras puedes llegar a cobrar en 15 días, pues, o en 2 semanas de trabajo. Ok, eso es válido, así como que, bueno, chévere. Yo te puedo adelantar la quincena, pero un préstamo como tal, no. Porque es que pasa. A veces hay gente que, ay, necesito que me preste para darle inicial del apartamento. Y eran personas que se desaparecían. O sea, al día siguiente lo que te dejan era la carta de renuncia porque se fueron con tus reales. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuéntame, Lil. Profe, entonces no se le puede quitar el 30, más del 30%. No puedes. Por ejemplo, eso que ha salido de mitad y mitad es por un acuerdo interno, pero no es legal. O sea, si algún empleado va al Ministerio del Trabajo, le puede decir, mira, me están explotando. Porque legalmente, de acuerdo a la ley del trabajo, solo puede ser, no puede ser mayor al 30%. Y tú estás ahí pagando, de una vez estás pagando casi que de un solo golpe, mitad y mitad. Eso no te lo perdonan. En el Ministerio del Trabajo no. Más que el Ministerio del Trabajo hoy en día lo que está buscando es cómo multar o cómo sancionar a las empresas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Ok, hay unas cuentas por cobrar que no son claras, pero que sí son cuentas por cobrar como tal. Por ejemplo, el IVA. El IVA que nosotros tenemos a favor, es decir, aquel IVA que se generó producto de qué? De las compras o de las ventas, ¿de cuál de las dos? De las ventas. De las ventas, correcto, es el ingreso. Entonces, ese IVA, nosotros se lo debemos, nosotros tenemos que cobrárselo al Estado. Entonces, como no es una cobra, no es cobrado como tal, porque nosotros ese IVA lo hacemos es reducir el otro, no se ve como cuenta por cobrar. Pero desde el punto de vista de presentación de los estados financieros, es una cuenta por cobrar como tal. ¿Sí? Ok. Ok, vamos bien claro con la clasificación de las cuentas por cobrar. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué pasa con algo que llamamos la incobrabilidad? Es decir, llega una persona y no nos paga. La persona se niega a pagar. Es decir, Ángel le vende a María los zapatos y María se hace la loca, un buen día le dice que no, que ya va, que mañana, que ahorita no tiene, que en la próxima quincena, que... y no pasa. O Gabriel intenta cobrarme y yo simplemente no estoy, no vengo, la universidad no me ha pagado, yo no tengo con qué pagar y no le pago, pues. O vamos a ponerlo mucho más grave.
tú le vendiste mercancía a un cliente y ese cliente estaba, su negocio, en la entrada del río cuando el deslave de varas. Por supuesto se lo llevó el río, obviamente. ¿Qué pasa ahí? Ajá, de Kevin. Ajá, ese cliente lo has podido ubicar, o sea, o está desaparecido, desaparecido. No, sí, es un vecino de aquí, de por donde vivo. Ah, bueno, lo puedes atormentar. Está Sí, haciendo el sí, sí, ya loco. sé. No está tan, esa cuenta por cobrar no está tan perdida. Y no está No, no, tan. Vamos a por eso ver. tengo fe. Bueno, mira, se han visto casos, se han visto casos. Ajá. ¿Qué hacemos con esa cuenta por cobrar? ¿Por qué? Porque eso puede pasar. Noel dice quemarle rento, se pasa. Noel, la violencia es la única manera que te metan preso. Hay métodos más elegantes donde nadie queda rastro, donde las cosas no quedan rastro. Bueno, de estas cuantas por cobrar que acabamos de ver, todas son posibles de ser incobrables, pregunto. Claro que da rabia, Stephanie, por supuesto. Sí. Pues fíjate que no. Las únicas que pueden ser incobrables son las comerciales. ¿Por qué? Y lo explico. El IVA ya vimos que se compensan con el otro IVA. Y además el Estado nunca va a desaparecer. O sea, se lo puedes cobrar a este gobierno, a otro gobierno o al gobierno que viene, pero el Estado como Estado nunca va a desaparecer. A los empleados, tú se los descuentas vía nómina. Por lo tanto, no es incobrable. Esa persona te paga por nómina o te paga por, ¿cómo se llama? Utilidades o bonos. Si no te paga y se hace incobrable, el error fue tuyo como empleador, no de la empresa. Tú fuiste quien le dio la plata y quien no sabía. Bueno, es que si la persona renuncia, Yance, imagínate que tú llegas y renuncias. Antes de yo pagarte la liquidación, ven acá, mi niña, págame esto, tan, y listo. No te doy la liquidación y listo. Ya me cobré. ¿El error dónde está? Que yo te di a ti un préstamo por 50 millones ganando 1.000 bolívares. Ese es el error. Porque nunca lo vas a poder pagar. Entonces, por supuesto. ¿Ok? ¿Nunca has escuchado esa expresión? Ay, sí, los inocentes. Y eso que no le agregué el apellido. Pues ven acá, niña venezolana, ven acá, mi niñita, siéntate. Bueno, si te metes en esas aguas turbias, pues es otra historia, Moisés, otra historia. Pero bueno, las intercompañías también no son incobrables. ¿Por qué? Porque esas señoras siempre se van a cobrar, porque es simplemente algo así como que tu papá le debe a tu mamá. Ahí sí, se va a negar a cobrar. Y entonces, ¿quién paga el condominio? O sea, por Dios, eso es interno. En las empresas igual. Tú llamas al gerente de la otra empresa, mira, págame. ¿Qué? Sí, necesito plata, mándame. Y listo. De hecho, nosotros tenemos ya te doy la palabra, nosotros en Chocolate tenemos todo un tema, porque una de las nóminas se pagó con dinero de Cacao. O sea, llamamos a Cacao, mira, epa, pásennos ahí, necesitamos efectivo, y nos lo mandaron. Y entonces, Cacao hasta ahorita, epa, ¿cuándo me pagas? ¿Cuándo me pagas? ¿Cuándo me pagas? ¿Cuándo me pagas? Súper fastidioso. Entonces yo tuve que llamar al dueño de la empresa, al dueño, y decirle, mira, estos tipos son una pesadilla. Entonces el tipo se me reía y me decía, bueno, son buenos cobradores, son una pesadilla. Y él tuvo que decirles, miren, dejen el fastidio, que ese dinero es seguro, porque ese dinero es simplemente de una mano para la otra. Eso es como de un bolsillo de uno, un bolsillo del otro. Se quedaron quietos. Entonces,
En las intercompañías también es muy fácil, pero en las comerciales no, porque en las comerciales lo que lo soporta es una factura. Y la persona simplemente se desaparece y se desapareció. Vaya, ¿usted cómo le va a cobrar? De hecho, Venezuela es de los pocos países donde las deudas no se heredan. Entonces, ¿qué pasa? Si tú llegas y le vendiste a un señor que tiene un emprendimiento de sacar muelas en Vargas y el mar se lo llevó, tú no puedes llegar a los hijos y decirle, mira, epa, tu papá me debía tanto, págame. Los chamos pueden decir, no, ese negocio era con mi papá, no conmigo. Y legalmente te friegas. No hay obligación de deuda. En otros países sí, se heredan las deudas. Aquí no. Aquí la deuda no se hereda. Es decir, tú te puedes ir de pachanga, Jason, y endeudas toda tu familia y después te pierdes y los dejas ahí con el pelero. Por supuesto te van a asesinar, ¿no? Obviamente. Pero va a pasar. Entonces, nosotros como contadores y administradores, la manera de proteger este bochinche es crear lo que se llama un alquiler. ¿Le vas a alquilar? Dime el ejemplo, no del pagar. A ver. Ajá. Supongo que tú le alquilas un carro a una vecina. Ajá. Y tú llegas y te desapareces. La persona se queda con el carro. ¿Por qué? Porque el dueño, que es con quien yo tenía el negocio, no está, no existe. Y al revés, si tú eres el que cobra el alquiler y la persona desaparece, agarra el carro y se fue para Colombia, tú puedes tocar la puerta a la esposa, mira que tu esposo se fue con el carro. Ella se va a voltear y te va a decir, oye, qué lástima, tú solo alquilaste a él, no a mí. Bueno, pero que ustedes eran esposos. Éramos, ya no está. En Venezuela no se transfiere deuda, no importa cómo le busquen la vuelta. Los bancos han perdido una cantidad impresionante de plata por cosas como esa. ¿Sí lo vamos viendo? Sí, profesor. Sí, Ok, perfecto. ok. Entonces, la manera de nosotros protegernos es con lo que llamábamos la estimación de cuentas de cobro dudoso. Quizás lo van a encontrar en algunos libros de forma errada, llamada como provisión de cuentas de cobro dudoso. La estimación y la provisión como palabras son totalmente diferentes. Porque tú puedes estimar algo. En cambio, en la provisión es porque tú tienes certeza de algo. Es decir, viene Melendi para Venezuela a cantar y Moisés quiere ir al concierto. Él, de su sueldo, provisión, es decir, guarda plata para pagar la entrada. Entonces, él tiene una provisión de efectivo para comprar la entrada. Ahora, si es lo que tiene es una estimación, es lo que tiene es una idea. O sea, él dice, la entrada va a costar como unos 500, déjame quitar esta plata y la guardo aquí. Pero estima que sean 500. No lo tiene certero, no lo sabe. En cuentas por cobrar es lo mismo. Tú puedes tener una estimación de que los clientes A, B y C no te van a pagar. Pero si tú tienes una provisión, es porque ya sabes que no te van a pagar. Y entonces, ¿para qué vas a hacer una estimación?
Si ya sabes que no te van a pagar, llévalo a pérdida. Entonces, la provisión no tiene sentido. Por eso que se habla de estimación de cuenta de cobro dudoso. Y se le pone el apellido, cobro dudoso. En el pasado se llamaba provisión de cuenta incobrable. O sea, señor, ahí estaba siendo súper radical en el sentido que tú decías, estabas seguro de que esa cuenta no le ibas a cobrar. Entonces, si estabas seguro, tú no puedes explicar para qué rayos estás haciendo una cuenta. O sea, tú haces una provisión por si no voy a la playa. Si estás seguro que no voy para la playa, ¿para qué si te vas a guardar esa plata? No tiene sentido. Si estás seguro de que no le va a pagar, porque la mercancía, tú no tienes seguridad. O sea, cuando hablamos de estimación, tú tienes seguridad. Por eso que no puede ser provisión, sino que debe ser estimación. Porque con estimación, tú le dices, oye, mira, yo le voy a vender, o sea, tú, Bárbara, le vas a vender a Moisés 50 rollos de tela. Chévere. El primer mes, Moisés te paga un 10%, pero no te lo paga el 15%, sino que te lo paga el 18%. Se va atrasando. Te llega un momento en donde tú, este es como que no me va a pagar, vale. Entonces, tienes la estimación de que es posible que Moisés no te pague. Y haces contablemente la estimación. Si después Moisés te pagó, oh, bien bueno, cierras tu estimación. Pero si Moisés no te paga, estás prevenida. ¿Lo ves? Las estimaciones siempre van a ocurrir para protegerse de futuras pérdidas. En el caso de estar seguro, lo llevas a pérdida porque ¿para qué se hipote si estás seguro? ¿Sí? Bien. Esta cuenta de estimación se hace de la siguiente manera. Tú tienes... ¿Qué pasó? Ah, ok, Lismari, voy. ¿Qué pasa cuando tú tienes una posibilidad de que no te pague? Es decir, cuando existe que el cliente es posible que no te pague. Tú contablemente te proteges haciendo lo que se llama la estimación de cuenta de cobro dudoso, que simplemente tú desde el punto de vista de contabilidad, tú le estás diciendo a la gerencia que de eso que vendieron, a lo mejor no vas a poder cobrar un pedazo. ¿Ok? No es seguro, es posible. ¿Ok? Es por eso que entonces haces tu asiento. ¿Cómo es el asiento? Creas una cuenta de gasto que se va a llamar cuenta de cobro dudoso y le pones claro el apellido, cobro dudoso. ¿Por qué? Porque tú no lo sabes si te va a cobrar, si se va a cobrar o no se va a cobrar. Y se va a abonar a la cuenta de estimación de cuenta de cobro dudoso. Esta es una cuenta de valuación. Cuando hablamos de cuenta de evaluación, estamos hablando de cuenta que valúa o ustedes lo verán de la manera más fácil llamándolo restando. Resta las cuentas por cobrar. ¿Okay? Ella evalúa las cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, yo tengo una cuenta por cobrar de 5.000, pero estimo perder 500. Entonces no es de 5.000, es de 4.500. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profe. Chévere. Sí, profe. Entonces, cuando estamos creándola, estamos claros que entonces es una cuenta de gasto llamada cuenta de cobro dudoso. Y cuando vamos a crear el abono es estimación de cuentas de cobro dudoso.
Ahora bien, existen varios métodos para hacer estas cuentas de cobro dudoso. ¿Sí? Entonces, antes de meternos con los métodos, vamos a hacer una revisión de qué pasa cuando las estimaciones, cómo se comportan las estimaciones. ¿Ok? Para esto, voy a abrir un Excel para que ustedes puedan, digamos, seguirme. ¿Listo? Ok. Voy a ir. Imagínense que tenemos los clientes. Eh, y los tenemos. Tenemos los siguientes clientes: Harry Potter, Draco Malfoy, Hermione Granger, Albus Dumbledore y Lord Voldemort. Este señor le vendimos 500, a este le vendimos 200, a este le vendimos 400, este 600 y este 550. Entonces, nuestras cuentas por cobrar totales sería 2.250. ¿Ok? Primer elemento, determinar quiénes son nuestros clientes y determinar que esos clientes tienen cuenta por cobrar. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque yo puedo tener un coleado. Es decir, vamos a ponerles aquí un coleado. Vamos a ponerle 2 coleados. Vamos a poner a... Ahí los puse. Puse a Percy Jackson y a Katniss Evergreen. Entonces, ¿saben por qué están coleados, verdad? Porque no son de la saga de Harry Potter. Correcto, no son de la saga de Harry Potter. ¿Okay? Entonces, por supuesto, quiere decir que ellos pueden ser socios o pueden ser empleados, pueden ser cualquier cosa, pero comercial no son. Entonces, nuestra primera tarea es sacar a esos señores. Entonces, nuestro primer asiento sería cuenta por cobrar empleados, cuenta por cobrar socios y disminuimos la cuenta por cobrar comerciales. Colocamos la referencia. Explicación. Para registrar reclasificación
de cuentas. Entonces, me traigo a este señor, me traigo a esta señora, y ahora mis cuentas por cobrar quedan limpias de ellos. Cualquier duda me preguntan, por favor. Entonces, nuestro primer paso, reconocer cuáles son las cuentas por cobrar comerciales. ¿Ok? En este caso, bueno, yo pregunté por un tema de que, bueno, son personas conocidas o lo que sea, pero a la hora de una evaluación o a la hora de un trabajo, ustedes tienen la información. O sea, ustedes van a saber, bueno, este es cliente, este es socio, este es empleado. O sea, lo importante es que en comerciales solo va a haber comerciales. ¿Sí? Continuamos. Vamos entonces a crear la estimación. Por política de la empresa, voy. ¿Quién levantó la mano? Voy a ver. ¿Alguien levantó la mano? Verusca, cuéntame. Profe, ¿cómo exactamente nosotros sabemos que debemos colocar la cuenta por cobrar empleados y cuenta por cobrar socios en ese asiento? O sea, ¿cómo Porque, nosotros identificamos a esos dos sujetos? ok, porque en este caso porque yo se los dije, pero a la hora de una evaluación o a la hora de la vida real, tú tienes la información para saber que uno es un empleado y otro es socio. Entonces los cambias, evidentemente. En este caso, porque yo se los Ok, dije. bueno, está bien, profe. Ok. Ok. Entonces, la política de la empresa es que ella tenga un 10% de estimación. Entonces, oye, mira, el 10% de estas cuentas por cobrar van a ser incobrables. El 1% sería, por supuesto, que tiene que tener fecha. Entonces, cuenta de cobro dudoso, estimación de cuenta de cobro dudoso. Tenemos otra referencia. Y aquí ponemos los 225. Para registrar, creación, estimación, cobro dudoso. Cuéntame, Eli. ¿Eh? Epa. Profe, Ajá. ¿por qué, por qué la estimación, por qué la política de la empresa dice 10%? O sea, la finalidad de eso. Eso lo define la gerencia. El gerente dice, estimas cuánto crees tú que vayas a perder.
Entonces tú dices, bueno, mira, yo creo que vamos a perder un 10%. Yo creo que vamos a perder un 15%, un 20%. Normalmente no pones números muy grandes porque eso significa que tu equipo de cobranza no sirve. O sea, imagínate que tú digas, bueno, yo estimo que vamos a perder el 50%. Tú no puedes explicar eso. Eso significa que quiere decir que tus vendedores no cobran. Entonces, normalmente se pone 10, 20, como mucho. Mira, lo más que yo he visto ha sido, no sé, 25%. Es lo más que yo he visto. Porque de verdad, ponerlo muy alta es un riesgo. Entonces, para allá vamos, para allá vamos, para allá vamos, para allá vamos. Ocurren, ¿cómo identificas uno del otro? En este caso, porque se los dije yo, Stephanie. Yo les dije que este era empleado y que este era obrero. Pero en la empleado y era socio. Pero en la vida real los vas a encontrar en un ejercicio donde diga categoría, empleado, socio, lo que sea. Entonces, vamos a ver el primer caso. El primer caso es que la estimación cubre la deuda, cubre la falta, pues, la incobrabilidad. En este caso, supongamos que quien no paga es el cliente, vamos a poner Draco. Draco no pagó. Como Draco no paga, tú ya dices, oye, mira, ¿cuál era su cuenta por cobrar? Cuenta por cobrar eran 200. ¿Cuánto es mi estimación? 225. Me alcanza, de hecho, me sobran 25. Entonces va a ser el asiento. Estimación. Cuenta, cobro dudoso. Y disminuimos la cuenta por cobrar Draco Malfoy. La estimación, nosotros la teníamos arriba como el número 5, la de Malfoy no la teníamos, estamos acá. 200, 200. Para registrar incobrabilidad del cliente. No. Bienvenido. Sí, profe. No, ¿Qué le pasó, profe? no me Usted pregunten. está tarde. Relajados, hijos. También, calma, calma. Calma, calma. Carmen, ¿qué pasó? ¿Ibas a preguntar algo? No, que también me quedé en el aire, se fue sin avisar. No fue mi culpa. De verdad, yo estaba lo más tranquilo. De repente me di cuenta que estaba hablando solo. ¿Por qué? Porque yo estaba en el Excel. Y de repente me di cuenta así como que, ¿por qué no responde nadie? ¿Por qué?
Bueno, habíamos quedado en lo que era necesario para la estimación. ¿Para qué pasa cuando un cliente te dice no puedo cobrarte? O sea, no puedo pagarte. Entonces, bueno, nosotros tenemos nuestra estimación, nos protege y todavía nos quedaron como 25 por si acaso. Hasta ahí estábamos bastante claros, ¿verdad? Dime, Bárbara, Profe, disculpe, no estoy entendiendo esa parte. ¿qué parte hasta dónde? Para ver por dónde Bueno, te conecto. Ajá. ¿Hasta dónde me seguías? o sea, no entiendo lo de estimación. Ya va. Nosotros creamos la estimación, ¿verdad? Hasta ahí Ajá, vamos bien. sí. La teníamos en 225, ¿sí? Ese fue el último asiento que Ajá. habíamos hecho. Bueno, esa parte es la que no entiendo. ¿Por qué? Ya estamos que Ajá, creamos aquí, fíjate. Aquí la creamos. Cuenta de cobro dudoso y la estimación. Que era ajá, el 25% del total de las cuentas el 25%, el 10% del total de las cuentas por cobrar. ¿Sí? sí. Bárbara. Sí, sí. Ok. Entonces ahora nos avisaron, este es el caso A, donde nos están avisando que el cliente no nos puede pagar. Entonces, bueno, chévere, su factura es de 200, nosotros tenemos una estimación de 225, es decir, nos protege y entonces podemos hacer el asiento. Estimación de cuenta de cobro dudoso, cuenta por cobrar y eliminamos la cuenta por cobrar. O sea, se elimina porque no sube la estimación. Porque el cliente no te paga. Entonces, disminuyes la estimación por el valor de la deuda del cliente, de la factura del cliente, y disminuyes la cuenta por cobrar. No, ¿Cuánto era la deuda del cliente? 200. 200. Él te dice, no te voy a pagar. Por lo tanto, tú tendrías que llevar eso a pérdida, ¿correcto? Ok. Pero en este caso no lo llevas a pérdida porque tienes la estimación. Entonces, estimación 200, cuenta por cobrar 200. Disminuye la cuenta por cobrar. Vale. Ok. Ahora, ¿qué pasa si no nos alcanza? Este es el caso, vamos a buscar cualquiera de los otros clientes, vamos a poner que sea Albus. Albus, donde la deuda es de 600 y nuestra estimación es de 225. Como eso no nos alcanza, entonces por supuesto nosotros vamos a tener que tener una pérdida. ¿De cuánto? De 375. Nos hacemos el asiento. Estimación. Cuenta de cobro dudoso, porque ahí tenemos, ¿cuál es la estimación? Simplemente que no se pudo cobrar. ¿Ok? Por lo tanto, la estimación se va completa. Conocemos como pérdida incobrable por 375 y disminuimos la cuenta por cobrar a los Dumbledore
por 600 para registrar incobrabilidad del cliente Albus Dumbledore. Carmen, me ibas a preguntar algo, cuéntame. Estoy aquí copiando y tratando de entender. Dale, tranquila, tranquila. Profe, para que eso no pase, podría pasar la hoja por correo o en el mismo WhatsApp. Lo que pasa, ahí está, donde voy. ¿Qué es lo ideal? Que yo voy a poner, o sea, lo estamos ahorita manejando todo el ejemplo. O sea, cuando el ejemplo termine completo, yo se los puedo pasar por correo. Y por favor, Sí, es mejor, sí. Entonces, eso es cuando no nos alcanza. Ya tenemos el caso cuando sí alcanza y cuando no alcanza. Entonces, ¿qué viene ahora? Dime. ¿Alguien me va a preguntar algo? Ok. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Disculpe, ¿puedes subir un poquito? Voy. Aquí empezamos. ¿Sí? Es la creación. Arrancamos primero con una reclasificación. Después, voy a ponerlo súper separado por ser la primera clase. Después venimos aquí con la creación. Sería esta. Venimos con el caso A, que es cuando sí cubre. Después con el caso B, que es cuando no cubre. Ahora sí, Moisés, cuéntame, ¿qué querías ver? Era justamente el caso A, profes. Ni nada más quería, era como visualizar, era todo. Ok, el caso A tenemos que el cliente sí alcanzó, la cuenta por cobrar era de 200, la estimación es de 225, si nos alcanza. Usamos el asiento, estimación de cuenta de cobro dudoso, cuenta por cobrar. ¿Sí? Ahora vamos para la otra historia. Cuando la estimación queremos aumentarla. ¿Eh? Entonces, primer paso. Determinar cuál es la estimación actual. La estimación actual sabemos que es de 225. Hasta ahí me siguen. ¿Sí?
Sí, profe. Ok. Entonces ahora decimos Sí, profe. que la gerencia nos indica y nos dice, oye, mira, la estimación nueva debe aumentarse en un 20%. Y ahí vamos con un tema de español que ustedes tienen que leer muy bien. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una cosa es en 20%, otra cosa es a 20%. ¿Vemos la diferencia? Sí. Es muy importante que ustedes cuando lean el examen, cuando lean las cosas, las guías, tengan claro eso. Porque cuando hablamos de en 20%, es a los días que tenemos, le vamos a sumar 20%. Si es a 20%, es a los 10 que tenemos, hay que sumarle 10% nada más porque es para llevar a 20. ¿Lo tenemos ahí más claro? Sí, profesor. David, cuando tú hablas de, ya después te doy chance, Carmen. Cuando yo te digo a ti, la estimación la vamos a aumentar en 20%, es que los días que tú tenías, le vamos a sumar 20 para que ella dé al final 30. Ahora, si yo te digo, los vamos a aumentar a 20%, es que tú vas a agarrar y a esos 20% le vas a aumentar nada, a esos 10% que teníamos, le vas a aumentar nada más que 10, porque lo que te interesa es que la estimación final sea 20%. ¿Sí más claro, doy? Sí, gracias, profesor. Ok. Carmen, estabas con la mano levantada, cuéntame. No, profe, ese que la levanté sin darme cuenta. Ok, tranquila. Ok, entonces, ¿qué sucede? Para el primer caso, que hablamos de en, vamos a ponerlo en verde y para el A vamos a ponerlo en azul. Entonces, para el caso verde, nosotros lo que hacemos es, bueno, ella está en 225. ¿Cuánto es nuestra cuenta por cobrar? 2.250. Esto por el 20% nos da 450. Entonces nosotros vamos a aumentar la estimación para que llegue a agregarle 450. Entonces, aquí la cuenta de gasto que vamos a usar se va a llamar pérdida no realizada en cuenta de cobro dudoso. ¿Por qué? Porque esa pérdida en efecto no ha ocurrido. Hay personas que me dicen, bueno, pero también podemos seguir usando la cuenta de cobro dudoso, la cuenta de gasto, cuenta de cobro dudoso. No estaría mal
pero desde el punto de vista de análisis, de quien te lo está analizando, te está diciendo, yo, mira, ¿es la primera vez que la estás creando o es algo distinto? Entonces, para separarlas, las llamaron de esa manera. Abonas a estimación, cuenta de cobro dudoso. Con esto, si nosotros vemos el mayor, la estimación pasa de 225 a 675. ¿Okay? Ahora, si vemos el azul, orar, la tenemos en 225, que es el 10%. Por lo tanto, siguen siendo los mismos 450, solo que ahora el ajuste va a ser distinto. Porque el ajuste va a ser de 450 menos la que teníamos, que era 225. Ahora va a ser por otros 225. Porque en el mayor es este más este, te dan los 450. Siendo esto el 20% de las cuentas por cobrar. Y esto siendo el 30% de las cuentas por cobrar. Vamos así, si está claro. Esos asientos se tienen que realizar para cuando vamos a aumentar las cuentas de gozo, ¿no? El Y cuando lo vas a porcentaje. aumentar, tú tienes que leer primero cuál de los dos te están pidiendo. Si es en o es a. Porque fíjate que es diferente lo que te da. Totalmente diferente. Por una mala lectura, puedes tener malo el ejercicio. ¿Por qué? Porque simplemente leíste en vez de a y la torta. Subiste la estimación en 675 y debió ir en 450. Todo eso en base a las cuentas por cobrar, ¿no? Sí. Hasta ahí no nos estamos complicando mucho. Todavía estamos como que muy básico, porque estamos como que empezando a caminar. ¿Ok? Hay una filosofía que yo tengo, que siempre se la he dicho a mis estudiantes, que es, siempre piensen cómo se puede complicar. ¿Por qué? Porque las cosas normalmente uno se las enseña, empiezan siendo muy suavecitas y después se convierten en cosas mucho más complejas. Entonces siempre es bueno pensar, oye, mira, ajá, chévere, lo entiendo. Y ahora, ¿cómo se puede complicar? ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese es el siguiente paso, el cómo se complica. Porque ¿qué pasa si yo ese cambio, ese aumento, lo hago a mitad de periodo? Cuando ya he declarado incobrable algunas, cuando, no sé, he perdido otras. Entonces, siempre va a ser del saldo de las cuentas por cobrar. Siempre.
O sea que si por ejemplo fue cuando Draco Malfoy que quedaron 25, sería el 20% que aumentó más esos 25, Correcto. o seguirían siendo los 225. No, tendrías que llegar y a las cuentas por cobrar, que eran estas, 2.250, le tendrías que quitar 200. Ok, ok. O sea, ahora te cambia a 410. La estimación serían 410 más 25, lo que quedaría. ¿Sí lo ves? Sí, sí, ahora sí. De todas maneras, eso lo vamos a ver en ejercicios, ¿ok? Pero en principio para que tengan un poco la visual de cómo va la historia. A modo de cierre, viene lo siguiente, que es qué pasa cuando hay que disminuirla. Es decir, nuestra estimación estaba muy alta. Vamos a copiar el mismo formato, pero con otros valores para que no se confundan. Y ahora vamos a tener a decir que disminuye en un 15%. Entonces, ¿qué significa? Si nosotros la teníamos en 10, no podemos disminuirle el 15 ni de chiste, en 5%. Entonces, este señor nos va a quedar en 5 y este nos va a quedar en, también en 5. A ver, a pensar. La tenemos en 10, esta es 10%. Entonces decimos, oye, mira, necesitamos disminuirla en un 5%. Entonces, si tenemos que disminuirla en un 5%, es la que tenemos, le quitamos el 5%. Sí, nos va a dar igual. Bueno, vamos a analizarlo en la cuenta por cobrar. La cuenta por cobrar que teníamos era de 2.250. La estimación está en 10 y queremos que nos quede en 5, por lo tanto, 112.500. Entonces nosotros vamos a hacer nuestro asiento, que es este la eliminamos, este la subimos porque ahora hay que disminuirla y creamos una cuenta de ingreso que se llama recuperación cuenta de cobro dudoso. ¿Por qué monto? Por los 112.112.5. De manera que nuestra estimación queda en 225 menos este queda en 112.5. La mitad, el 5%. Ahora bien, si lo hacemos A, en este caso nos va a dar exactamente igual. ¿Por qué? Porque por un tema matemático, va a quedar en 5%. De 10, para llevarlo a 5, quedan 5%. O sea, siempre le vas a quitar el 5%. Entonces, en este caso no aplica, no hay diferencia, pues.
Entonces, el caso de la recuperación es cuando la estimación la tienes muy alta y la quieres disminuir. En ese caso tendrás una cuenta de recuperación, cuenta de cobro dudoso. Entonces, para aumentarla, pérdida no realizada en cuenta de cobro dudoso. Para disminuirla, recuperación, cuenta de cobro dudoso. ¿Sí lo tenemos claro? Sí, profesor. Ok. Entonces, cosas importantes. Número 1. Entrar en el aula virtual, descargar las guías de manera de poder empaparse con esto, ir revisando esto. Segundo, yo les voy a enviar esto por correo, este Excel por correo. Pero por supuesto, lo vamos a seguir moviendo. ¿Por qué? Porque ahora hay que agregarle después los métodos, hay que agregarle después los casos. Entonces, se va a ir poniendo cada vez más complicado. Entonces, les recomiendo que cuando yo les mande el Excel, ustedes le den siempre sustituir y lo cambien para que tengan siempre la versión más nueva. Porque si no, va a llegar un momento donde van a tener 10 archivos de una misma cosa. ¿Ok? Otra cosa, dudas, preguntas y comentarios, por favor, siempre tengan la libertad de preguntármelo, decírmelo. No esperar 3, 4 días porque te pierdes. O sea, así como que quiera lo que yo tenía que preguntar y no te acuerdas. Entonces, pregúntenme. O si tienen dudas, bueno, lo anotan y me preguntan por privado, me preguntan en el grupo, o me pueden preguntar en la siguiente clase. No hay problema, pero pregunten. No le den la larga. Ah, bueno, yo lo voy a ver algún día. Ah, bueno, yo lo veo algún día. Cuando llegó el examen y lo tienen encima. ¿Sí? Pero bueno, señores, dudas, preguntas y comentarios hasta este momento de cuentas por cobrar. Ahora ya no. Por ahora no, por ahora no. Ok, chévere. A modo de recordatorio, esto ya lo habían visto en contabilidad 1, según yo, en el examen de ajuste, según yo. Pero como bueno, como también tienen tiempo sin ver clase y el asunto, uno lo aclara, uno lo explica. ¿Ok? Porque esto forma parte de uno de los ajustes de cuentas por cobrar. Pero bueno, señores, nada, de resto tengan buenas noches, que coman sabroso, que descansen y estamos pendientes. Aquellas personas que me han enviado el foro, mándenlo, por favor. Solo hay un estudiante que por supuesto no lo puede enviar porque acaba de llegar hoy, se incorporó hoy. Entonces, bueno, por supuesto tiene que ponerse el día y gana como 2 días, 3 días. Tampoco es que le voy a dar mucho, pero pila con eso. De resto, señores, estamos hablando. Les estoy enviando el correo una vez que termine la otra clase, porque no tiene como mucho chiste mandar un pedazo y luego el otro. Entonces lo que hago es que cuando termine la otra clase, se los mando a todo el mundo en el mismo archivo. Nos vemos el miércoles, cuídense y estamos hablando. Hasta luego, profesor. Vale, profesor, buenas noches. Hasta luego, profe. Buenas noches. Chao, profe. Chao.